Bendiciones, mi hermano. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y siguiente. Y dice: no os inquietéis por nada, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañados de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia humana, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y siguiente. Hay momentos en la vida en que la cosa no anda bien. Hay momentos en la vida en que las cosas se complican de tal manera que parecemos que vivimos en medio de un huracán, en medio de un tornado, que estamos casi que asfixiados por una cantidad de situaciones que nos sobrepasan, por una cantidad de situaciones que hacen que nos abrumen, que nos hacen sentir pequeñitos. Hay situaciones en la vida que llegan una tras de la otra y sentimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué mal he hecho yo? Y pues no ha hecho ningún mal. Realmente son situaciones que siempre van a estar en nuestra vida. Las adversidades, las precariedades, los problemas, las angustias, el desconsuelo siempre son el pan de diario de nuestra vida. Hacen parte de nuestro diario vivir. Lo importante de nosotros es el cómo nosotros canalizamos cada una de esas situaciones, el cómo nosotros asumimos cada una de las adversidades que se nos presentan. Es normal que la emotividad en algunos momentos llegue a tal punto que parecemos como un huracán, que parecemos como un volcán que estalla y sin medir consecuencias lanzamos una cantidad de insolencias, de vulgaridades e herimos a las personas que están a nuestro alrededor. O todo lo contrario, sencillamente hacemos una implosión, nos encerramos en nuestra emotividad, en nuestro sentimiento de frustración y acudimos a soluciones inmediatas como el alcohol, como las drogas. Entramos en depresión, entramos en fin, en todas estas situaciones que psicológicamente no son buenas. Los psicólogos han definido 3 formas en cómo el ser humano asume cada situación, maneja cada una de las situaciones. Y lo han dividido en 3 aspectos. El aspecto rectil, el aspecto límbico y el aspecto córtex, que cada una de esas define el cómo nosotros asumimos cada adversidad. El rectil es el que nos hace actuar por simplemente instintos de supervivencia. Como diría por ahí el evangelio, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Ese es un reaccionar de un reptil, de un simplemente un ser viviente que actúa instintivamente. Ya el límbico nos hace actuar de una manera un poco más racional y el córtex nos hace actuar de una manera totalmente racional, que pensamos con los pies en la tierra. Pero querido hermano, aunque la psicología es muy acertada en este aspecto, el de cómo una persona asume una situación y cómo la otra la asume, realmente la única manera veraz en la que nosotros podemos canalizar toda esa emotividad que nosotros sentimos en muchas veces de nuestra vida es a través de la oración. Como lo dice la carta que acabamos de escuchar, en toda ocasión presentad a Dios nuestras peticiones mediante la oración. Y no quiere decir que es una oración de esas que normalmente no sabemos, digamos el Padre Nuestro, el Salmo 94, el Salmo 23. ¿Sí? No quiere decir exactamente ese tipo de oración. A la oración que se refiere el apóstol Pablo es una oración que es tan profunda y tan sincera
que se siente como si se estuviese hablando con el mejor amigo. Es una oración que se vuelve una conversación donde nosotros delante de Dios desnudamos nuestra alma, donde sobran las palabras, porque Dios conoce el fondo de nuestro corazón. No es ir donde Dios como una lista de mercado y pedir, no. La oración a la que hace referencia Pablo es una oración que parte inicialmente desde el silencio, desde la humildad, desde la sinceridad y desde la aceptación. Expliquemos estos pasos. Desde el silencio, desde que tú callas todo lo que hay a tu alrededor y callas esas voces internas que a veces sentimos, que no quiere decir que estamos locos, porque muchos de nosotros hablamos con nosotros mismos, ¿sí? Son esas ideas que nos saltan. Callamos el mundo exterior y callamos nuestro interior para escuchar, para encontrarnos en medio de la oración con Dios. Desde la humildad, desde el momento como ese evangelio nos lo cita, el publicano y el pecador, que uno simplemente hace silencio, agacha la cabeza desde atrás de la puerta de la entrada y dice: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y ese publicano que se acerca y dice: yo no hago. Desde la humildad, desde el momento en que empezamos a reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Desde el momento en que empezamos a reconocer que no podemos hacer todo, que no podemos controlar todo, y reconocemos que Dios tiene el control de todo. Desde la sinceridad, desde el momento en que no nos andamos con tantos rodeos en la oración y vamos al grano. Desde el momento en que no callamos eso que no queremos decir y simplemente con la confianza puesta en Dios se lo decimos. Por ejemplo, de decir: Señor, ayúdame porque ya no doy para mirar a mi vecina con ojos de una hermana, sino que la estoy viendo con ojos de morbo. Hago la aclaración, esto no está pasando, no es un ejemplo, es un ejemplo. Digamos: Señor, ayúdame porque ya yo no doy para dejar de hacer apuestas en líneas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Desde el momento en que ya tú no das rodeos ni pintas pajaritos, sino que vas al grano y desnudas tu alma, eres completamente sincero en la oración. Y desde el momento de la aceptación, el aceptar la voluntad de Dios, el aceptar que lo que está ocurriendo en tu vida tiene un propósito que quizás no entiendes, que quizás no aceptas, pero que es necesario por el que tú debes pasar para crecer espiritualmente, para madurar y para ir avanzando de una manera exponencial hacia esa patria definitiva que Dios te da. Entonces, la oración que Pablo está refiriéndose en su carta a los Filipenses no es esa lista de mercado en la que tú te acercas a Dios y le pides y le pides y le pides. No. Es esa oración que consta de 4 pasos. Vuelvo y lo repito. El momento del silencio, el momento de la humildad, el momento de la sinceridad y en el momento de la aceptación. En el momento del silencio en el que callamos el mundo externo y nuestro mundo interno. El momento en la humildad en la que reconocemos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. En el que reconocemos que Dios tiene el control y que nosotros no controlamos nada. En el momento en que somos totalmente sinceros con Dios y no le damos vueltas a la cosa y vamos al grano y decimos las cosas tal cual como son. Y cuando aceptamos que lo que estamos pasando es una situación que es necesaria que la pasemos. Así como el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Sí. Entonces, querido hermano, hay situaciones que nos sobrepasan,
Hay momentos en la vida que sentimos que estamos como en medio de una tormenta, como en medio de un tornado, de un huracán, que no encontramos salida, que no encontramos un poquito de auxilio, un poquito de descanso. Hay momentos en la vida que la cosa se complica de tal forma, y en esos momentos es cuando nos llega la emotividad y muchos reaccionamos de una manera reptil, es decir, en modo supervivencia, es decir, en modo de que el que me la hace, me la paga, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? O actuamos de una manera límbica, quiere decir que reflexionamos un poco, o una manera cortés, quiere decir que ya analizamos bien la situación y controlamos nuestras emociones. Pero la única forma efectiva en la que tú y yo podemos canalizar nuestras emociones es a través de la oración. Es a través de una oración que es tan sincera que sentimos que desnudamos nuestra alma delante de Dios. A través de estos 4 momentos que he mencionado: el silencio, la humildad, la sinceridad y la aceptación. Es así como nosotros aprendemos a canalizar nuestras emociones de la mejor manera. Ahora bien, ¿de dónde he sacado estos 3 sistemas que la psicología ha estudiado? Hace pocos días leía un libro que se decía: véndele a la mente, no a la gente. Y el cómo se trata de las neuroventas, ¿sí? El cómo trabaja en este sistema de marketing, cómo se genera el gran consumo, porque hay gente que compra y compra de una manera compulsiva. Eso ya los psicólogos lo han estudiado y las empresas lo utilizan a su favor. Pues yo estaba leyendo un libro de esto y entendía muy bien el por qué en algunas situaciones de mi vida actuaba de una manera y por qué actuaba de otra. Lo cual es bueno que la psicología se preocupe por estas formas de actuar, porque así nos ayudan a ser menos modo supervivencia, a ser menos impulsivos y tratar de siempre vivir en la mejor armonía con nuestro entorno y con lo que nos rodea. Como dirían por ahí, a los hijos de Dios todo le obra para bien. Si estás leyendo un libro y encuentras ahí un mensaje de Dios, maravilloso. Si te estás viendo una serie de televisión, un documental, y ahí encuentras un referente de la obra magnífica de Dios, eso es importante. Si estás en una conversación entre amigos y en esa conversación entre amigos encuentras un referente de Dios en tu vida, a los hijos de Dios todo le obra para bien. Lo bueno y lo que no es tan bueno, que es un poco difícil, todo nos obra para bien porque nos hace madurar en la fe y nos hace madurar personalmente para que no actuemos todo el tiempo como un niño. Hablando de que algunos actúan todo el tiempo como un niño, eso se llama o se conoce psicológicamente como el síndrome de Peter Pan. Pero de eso vamos a hablar en el próximo video. Mi hermano, este es tu canal Semillas de Fe. Yo simplemente soy un servidor del Señor y levántate porque hoy es un día grande. Maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.